Saludos, yo soy la licenciada Amneris Rodríguez Virella y me dedico a ayudar a emprendedores y a empresarios a organizar y desarrollar su negocio. Mire, ¿no les pasa a veces como empresarios que tienen un empleado o empleada cuya ejecución en el área de trabajo no es la esperada? Ese empleado o empleada que incumple con las normas de la empresa y no sabemos qué hacer ni cómo manejar la situación. Pues sepa que en situaciones como esta es bien importante que usted tenga bien estructurado un procedimiento disciplinario progresivo. Y esto es bien importante porque, como yo les digo siempre, mi misión con ustedes es ayudarlos a protegerse. Pues este proceso disciplinario es un asunto también de protección y de que haya esa comunicación efectiva entre el patrono y el empleado. Así que de esta forma podemos evitarnos reclamaciones laborales y en el caso de que llegue alguna reclamación laboral vamos a estar bien preparados y documentados para que usted no tenga problemas o tenga los menores problemas posibles, porque yo no quiero que en una reclamación laboral usted económicamente tenga que hacer pagos, multas, que afecten esa viabilidad económica de la empresa. No, yo quiero ayudarlos a prevenir este tipo de situaciones y si llegase en su momento una situación como esta, que usted pueda estar preparado, legalmente preparado para poder rebatir cualquier alegación. Así que por eso es que hoy vamos a estar hablando del proceso disciplinario progresivo. ¿Cuál es la importancia de este proceso? ¿Qué documentos, si alguno, tengo que tomar en consideración? Así que ese proceso disciplinario progresivo es ese conjunto de acciones que van dirigidas a investigar y en algunas ocasiones a sancionar determinadas conductas o comportamientos de ese empleado o empleada que conlleven incumplimiento con los deberes y las tareas de ese empleado, que violen los términos y condiciones de ese contrato de empleo o conductas que están prohibidas en el manual del empleado o también que haya un abuso de derecho o de las funciones, un exceso abuso de las funciones que lleva a cabo ese empleado. Y mire, aquí es que radica la importancia de tener unos términos y condiciones de empleo documentados, tener un contrato de empleo, que el empleado sepa cuáles son los acuerdos que se llegaron entre el patrono y el empleado. Bien importante también que se le haya entregado a ese empleado una descripción de puesto y se le haya discutido. Que el empleado sepa cuáles son sus tareas, cuáles son sus funciones, porque no debemos dar una acción disciplinaria porque el empleado no está llevando a cabo adecuadamente sus funciones y el empleado no sabe cuáles son sus funciones. Así que es bien importante documentar este tipo de documentos, valga la redundancia, porque es importante que el empleado sepa cuáles son sus funciones y documentamos como patrono que le entregamos ese documento que tiene el listado de sus funciones y ese empleado firmó como que se le entregó y se le discutió. También es bien importante que se le haya entregado y discutido al empleado el manual del empleado, la Biblia de la empresa, como yo les había comentado anteriormente, porque ahí es que van a estar también las reglas del juego, ahí van a estar los deberes del empleado, los derechos del empleado, van a estar esas conductas que esperamos que no se cometan o se lleven a cabo en el área de trabajo, esas conductas que pueden ser objeto de sanciones. Así que es bien importante documentar que tengamos contrato de empleo, que tengamos descripción de puesto, que tengamos ese manual del empleado y no solo que lo tengamos, que se lo hayamos entregado al empleado y que lo hayamos discutido con él, para que el empleado esté sobre aviso. Así que antes de proceder con una acción disciplinaria es recomendable investigar. Siempre vamos a investigar. Mire, porque necesitamos saber qué fue lo que pasó y porque también tenemos un deber como patronos de proteger esos derechos del empleado, ¿verdad? Que ese empleado tenga unas garantías mínimas de un proceso justo y de un proceso imparcial. Y cuando digo proceso me refiero a ese proceso disciplinario en caso de aplicar. Por lo tanto, mis recomendaciones en este tipo de casos es la siguiente. Número 1, mire, no vamos a llegar a conclusiones ni vamos a hacer juicio sobre lo sucedido sin investigar. Debemos ser lo más objetivos e imparciales posible, porque si no tenemos esa capacidad, no vamos a llevar a cabo un proceso justo también para ese empleado. Número 2, vamos a obtener la mayor
de los datos posibles. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes estaban presentes? Que pueden ser testigos, otros empleados u otras personas que estaban presentes en ese momento, que los podamos entrevistar para poder comparar la versión del empleado con la versión de otros testigos. Es la primera vez que ocurre una conducta como esta. Es la segunda vez o en más ocasiones, porque fíjese que no es lo mismo que un empleado cometa por primera vez alguna conducta no deseada o que no lleve por primera vez esas funciones adecuadamente. Y le podemos avisar sobre eso, le podemos dar la oportunidad, pero si ya esto ocurre de forma repetida y afecta a la empresa, pues entonces el patrono tiene que tomar una decisión distinta o hacer una evaluación distinta del caso. Mire, precisamente por eso es que recomendamos un proceso disciplinario progresivo. Y cuando digo progresivo, es que vamos a dar, dependiendo de la situación, vamos a dar esa oportunidad al empleado para que mejore su conducta, debo decir. Vamos a pasar nuevamente sobre esa conducta, vamos nuevamente a darle seguimiento a la situación. Por ejemplo, si documenté con el empleado la acción disciplinaria que se tomó, fue una reprimenda escrita, pues le doy las recomendaciones específicas al empleado de qué es lo que yo espero que no ocurra o qué acciones positivas yo espero de ese empleado y las vamos a revisar en un periodo de tiempo. Vamos a volver a evaluar esta situación en un mes, 2 meses, para ver si el empleado ha mejorado esa conducta. Así que le doy esa oportunidad de reivindicarse. Y esto es positivo, porque esto es parte de esa cultura de trabajo positiva en el área de empleo. Obviamente, este proceso disciplinario progresivo, en donde yo voy a revisar en un periodo de tiempo cómo está la ejecución del empleado, cómo están esas conductas del empleado, pues sí van a suceder cuando la conducta no sea de tal magnitud o gravedad que ponga en peligro los bienes de la empresa, que ponga en peligro otros empleados de la empresa o que afecte el buen y normal funcionamiento de la empresa. Porque si ese es el caso, aquí entonces, pues probablemente no haya espacio para darle una segunda oportunidad al empleado. Hay que evaluar bien cuál es la situación que se está suscitando, valga la redundancia, que se está dando. Ese proceso disciplinario va a incluir lo siguiente. Lo primero que debemos hacer, dependiendo de la situación que se presente, es una advertencia verbal. Vamos a darle esa recomendación al empleado. Mira, estás haciendo esto, no es lo más adecuado, yo espero que tú actúes de esta forma. Siempre debemos decirle claramente al empleado lo que esperamos. Hay que darle claro al empleado. No podemos, como yo les digo, lanzar a ese empleado y que lleve a cabo sus funciones o que nosotros esperemos que él lo va a hacer bien. Mira, probablemente si yo no le doy ese training al empleado, ese adiestramiento, si no le digo cuáles son sus funciones o cuáles son los términos, cuáles son las normas, mira, puede ser que el empleado lleve a cabo sus funciones adecuadamente y que no viole ninguna norma, pero es que eso no va a ser siempre así. Así que es mejor avisarle a ese empleado, orientarle a ese empleado adecuadamente para evitar este tipo de situaciones. Pero como quiera, esa advertencia verbal se la vamos a dar al empleado dependiendo de la situación y le vamos a orientar sobre la conducta que nosotros esperamos que no vuelva a ocurrirse en el área de empleo. Como segunda alternativa, tenemos una advertencia escrita. Y esa advertencia escrita también va a estar con esa consejería de la conducta que yo no espero que se lleve a cabo o que yo sí espero que el empleado haga, pero también le voy a advertir al empleado que si esa conducta se repite nuevamente, pues entonces se van a tomar unas medidas disciplinarias más severas porque ya se le dio la oportunidad, porque ya se le advirtió al empleado. Y bien importante, documentar esa acción disciplinaria. Próxima alternativa, si ya el empleado no nos da remedio y sigue con la misma conducta, entonces le vamos a dar una amonestación y esa amonestación pudiera conllevar la suspensión de empleo y sueldo. Y nuevamente documentamos cuál es la conducta que esperamos que el empleado no lleve a cabo o qué es lo que esperamos que el empleado sí haga. ¿Cuál es esa conducta positiva que sí esperamos de ese empleado?
Y en última instancia, cuando ya el empleado ha cometido repetidamente la misma conducta o esa única conducta que ha cometido ha tenido una magnitud de tal gravedad que pone en peligro bienes de la empresa, que pone en peligro otros empleados de la empresa y que pone en peligro el buen y normal funcionamiento de la empresa, pues entonces podría ser objeto de un despido. Aquí es bien importante documentar y documentar ese proceso disciplinario, ese proceso de investigación, porque usted quiere darle la oportunidad al empleado de que se defienda, de que presente sus argumentos, pero también usted quiere, si hay otros testigos, traerlos a esa investigación para poder usted tener la mayor información posible y poder tomar la determinación más adecuada en ese momento. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque, como les dije al principio, queremos evitar reclamaciones laborales, queremos evitar tener que pagar multas, penalidades, la mesada que corresponde en el caso de un despido injustificado. Queremos estar preparados. Y esto es un asunto, como ya les digo a ustedes, de protección de la empresa. Yo quiero ayudarlos a proteger su empresa. Esto no quiere decir el hecho de que yo lleve un proceso disciplinario adecuado, legalmente adecuado, que me va a ayudar a prevenir reclamaciones laborales, no quiere decir que no vamos a estar exentos, que vamos a estar exentos de reclamaciones laborales, porque en la vida de una empresa eso va a suceder. Ahora bien, si yo tengo un proceso disciplinario, un proceso de investigación y de imposición de medidas disciplinarias legalmente adecuado y bien documentado, eso definitivamente nos va a ayudar en el momento de presentar esa evidencia a favor del patrón. Así que yo espero que esta información haya sido de mucho beneficio para ustedes. Si les gustó este video, denle like, denle compartir. Si entiende que alguna persona se puede beneficiar con el contenido de este video, taguéalo en la parte de comentarios para que pueda ver el mismo. Recuerden que si tienen dudas al respecto, se pueden comunicar conmigo para yo poder ayudarles. Se me cuidan y sigan echando para adelante.